Compostela. Gracias, Paloma, por acompañarnos, por ser nuestra guía y estamos listísimos para disfrutar. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estéis bien. Retomamos el camino y lo hemos parado un poquito para coger fuerzas y llegar con muchas ganas al final. Bueno, luego veremos si realmente este es el final del camino o no. Pero bueno, en principio es nuestro punto de llegada, ¿no? La ciudad de Santiago de Compostela y en concreto la catedral. Hemos pasado por lugares de la naturaleza preciosos, no hemos dejado atrás caminos, ríos, palacios, iglesias muy grandes, otras muy pequeñas. Hemos ido gastando nuestras botas y llegamos a la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago que nos espera con sus calles de piedra, esas calles repletas de piedra, casi siempre mojada, porque allí llueve mucho, es una ciudad muy húmeda, es de los lugares más lluviosos de España, y esa piedra parece que nos quiere hablar un poco de una cultura, de unas tradiciones que han permanecido a lo largo del tiempo, que se mantienen, ¿no? Para que todos los viajeros, para que todos los peregrinos se encuentren con esa tradición tan profunda, tan arraigada desde el punto de vista cultural, histórico, pero sobre todo, religioso. Esas piedras parece que nos hablan de toda esa historia. En un ratito voy a poner un vídeo para que veamos un poquito más, para que nos podamos mover por esas calles y disfrutarlas. Pero llegamos hasta la Plaza del Obradoiro, que se abre delante de la fachada de la Catedral de Santiago. Se llama así, Plaza del Obradoiro, porque el Obradoiro era el taller, ¿no? Eso es gallego, es un dialecto del castellano y bueno, pues ese Obradoiro era el taller donde se estaba trabajando, ¿no? Para la obra de la construcción de la catedral y bueno, su nombre ha permanecido como Plaza del Obradoiro. Aquí es donde llegan los peregrinos cansados, cargados con sus mochilas, todos con la vieira, el signo del caminante, del peregrino que va a Santiago, y todos los que llegan a Santiago se sientan en esa enorme plaza, descansan y admiran, ¿no? Es una sensación de alivio, de haber podido alcanzar esa meta, de haber llegado hasta el final, de tantas experiencias vividas. En esas mochilas no solamente va la ropa que hay que lavar, ya sucia de ese camino, sino también van muchas experiencias, ¿no? Entonces, el primer momento que un peregrino tiene cuando llega a Santiago es el de tumbarse en esa plaza y mirar hacia arriba y ver esa preciosa catedral. Podría estar allí horas, algunos peregrinos se tiran horas allí sentados, en esa plaza tan bonita. Pero vamos a recordar un poquito, ya lo hablamos en el primer día, se habla un poquito de la historia, de por qué Santiago de Compostela, por qué se funda esa ciudad a raíz de la historia del apóstol Santiago. Y es que según la tradición, el apóstol Santiago el Mayor, pues difundió el cristianismo en toda la península. Y en el año 44 fue decapitado en Jerusalén. Pero parece ser que sus restos fueron trasladados posteriormente hasta Galicia. Bueno, cuentan que incluso fue en una barca de piedra. Es ya, bueno, pues un poco la leyenda muy, muy interesante. Pero claro, fue enterrado en Galicia, pero su tumba se perdió. Había tantas guerras y tal, bueno, pues que desapareció. Pero cuentan que en el año 814 un ermitaño, que parece que se llamaba Pelayo, empezó a ver unas luces extrañas en el cielo, en mitad del campo, como unas estrellas. Bueno, pues el hombre asustado avisó al obispo porque vio que había ahí una señal sobrenatural. El obispo, bueno, pues mandó desenterrar lo que allí había y efectivamente se encontraron con unas tumbas que atribuyeron una de ellas a el apóstol Santiago.
Bueno, pues Alfonso II de Asturias, el rey, decide ordenar la construcción de una capilla en ese lugar para el culto, la devoción de Santiago. La gente va allí a peregrinar, ya desde ese momento empieza a establecerse el Camino de Santiago, pero es cierto que esa construcción será destruida. Fue destruida por un personaje del que nombramos en el Camino Mozárabe, en concreto en Córdoba, porque es el primer ministro del califato omeya de Córdoba, un musulmán que llega hasta Santiago, derriba la ciudad, derriba la iglesia y se lleva hasta Córdoba las campanas de la Catedral de Santiago. Bien, pues esto no va a ser el fin para este edificio, porque se plantea a raíz de esa destrucción la construcción del edificio actual en torno al año 1075. Bien, estamos viendo ahí una imagen de un edificio que no se parece demasiado a la imagen que hemos visto antes de la Catedral de Santiago. Bueno, pero les aseguro que esa es la Catedral de Santiago. ¿Qué ocurre? Pues que la fachada con el tiempo se va a transformar. Y la fachada que habíamos visto anteriormente es una fachada que ya se hace en el siglo, entre el siglo XVII y XVIII, ya es barroca. Pero el edificio, en estos momentos, en torno al año 1160, bueno, pues ya llega a alcanzar la imagen que hoy podemos contemplar. Esta es la planta, ¿vale? Es como si viéramos el edificio desde arriba. Y es una iglesia de peregrinación. Es decir, permitía que los peregrinos fueran allí a visitar los restos, en este caso, del apóstol Santiago. ¿Y por qué digo que esta iglesia facilita la llegada de los peregrinos? Bueno, por su estructura. Vamos a ver que plantea una nave, que es esta nave que va dando la vueltecita al altar mayor, que se llama girola. Uy, que me la paso. Es la girola, todo este espacio que permite a los peregrinos pasar, rodear el edificio sin molestar si se estaba celebrando la misa en ese momento. Y en el centro, en el altar, debajo del altar estaría la cripta con los restos del apóstol Santiago. Todas las iglesias de peregrinación pues tienen esta estructura para permitir la libre circulación de los peregrinos en torno al edificio. Además, una serie de capillitas, sobre todo en la cabecera, pues también permitían la celebración litúrgica fuera del altar mayor. Es un edificio grande, a pesar de que, bueno, pues estamos en unas fechas muy tempranas. Cuando entramos en ese edificio, después de la fachada que hemos visto anteriormente, que como digo, es una fachada ya del siglo XVIII, barroca, muy recargada, nos encontramos una primitiva fachada, que es el pórtico de la Gloria. Simplemente les voy a enseñar esta imagen, porque me voy a parar un poquito más adelante para explicar esta portada que no tiene desperdicio. Pero entraríamos a través de ella hasta el interior del edificio. Una vez dentro nos encontramos esto. Es un edificio bastante grande para ser un edificio románico. Ella se está buscando la altura, no tanto como en el gótico, porque todavía los recursos técnicos no están desarrollados. Fundamentalmente, bueno, pues se utilizan unas bóvedas de cañón, se ve aquí una bóveda corrida, como de un semicírculo que se prolonga. Esa es la bóveda de cañón y se sujeta con esos arcos de piedra. Esto permite, bueno, pues aumentar un poquito en altura. Incluso vemos aquí que hay un doble piso. Eso permitía tener más afluencia de peregrinos, porque los peregrinos, cuando llegan a la catedral, hay una serie de ritos que van a ir desarrollando, y uno de ellos es la celebración de la misa del peregrino aquí en el interior. Aquí se ve muy bien esa bóveda de cañón. Vamos a ver aquí un pequeño vídeo de esas calles de Santiago y de cómo entramos al interior del edificio. ¿Cómo puedes demostrar tu amor? Mima a los tuyos con el confort que merecen.
Bien, pues como digo, bueno, hemos tenido la oportunidad de ver un poquito el interior, cómo se llega hasta la catedral, esas calles de piedra con soportales, y un poquito del interior para ver las dimensiones también, para meternos un poco en el interior y ser parte, ¿no?, de este recorrido. Aquí tengo una imagen del altar, entre tanta decoración no se aprecia bien la imagen del apóstol, que aparece ahí justo detrás del altar. Hay una escultura en piedra del apóstol y bueno, pues el peregrino llega hasta allí y otro de los rituales es el abrazo. O sea, el peregrino llega y puede abrazar al apóstol. Es una experiencia muy bonita, muy emocionante, porque ese es como el final, ¿no? Ese final del recorrido donde el peregrino tiene la oportunidad de dar las gracias, de agradecer al apóstol el camino, el viaje, todo lo aprendido, todo lo experimentado, toda esa gracia recibida. Y es, como digo, uno de los momentos más emocionantes, más emotivos del viaje. Luego hay otro elemento muy curioso en la catedral, sobre todo cuando se celebra la misa del peregrino, que es el botafumeiro. El botafumeiro es ese gran, enorme incensario, pesa unos 60 kilos y mide 1,5 metros, que permite, mediante un mecanismo, perfumar la iglesia. Vamos a verlo en otro vídeo, a ver si no me meto. Bueno, pues hemos podido ver un poquito el vuelo de ese botafumeiro que permite perfumar el templo. Hay que pensar una cosa, y es que desde la antigüedad, bueno, llegaban muchísimos peregrinos que incluso dormían dentro de la iglesia, no había albergues, en la Edad Media sobre todo, pues no había albergues y los peregrinos debían dormir dentro, y desde luego el olor pues no debía ser muy agradable. Por tanto, se inventó este mecanismo para perfumar durante las celebraciones religiosas. Y bueno, pues ya es un elemento muy singular de Santiago. Ay, un momentito, que me he equivocado. A ver. Ahora. Otro elemento singular, bueno, pues es tocar dentro de... en el Pórtico de la Gloria hay unas señales en el árbol de Jesé, la genealogía de Cristo, meter los dedos ahí, bueno, pues una de las tradiciones también cuando el peregrino llega a la catedral. Hoy día ya no se permite por conservación. Ay, no sé por qué no me deja. Un momentito, perdón. A ver. No se permite hoy día hacer tocar, ¿no?, directamente la columna, igual que tampoco se permite hacer este otro gesto, que es dar un cabezazo a la cabeza de este personaje que representa el constructor, el arquitecto del Pórtico de la Gloria, donde nos vamos a parar ahora un poquito, el maestro Mateo.
los peregrinos también llegaban y se daban unos cabezazos contra su cabeza, y es un signo para tratar de llevarse la sabiduría de este gran maestro consigo, ¿no? Porque era un hombre muy sabio, muy inteligente, que fue capaz de desarrollar una gran obra de arte, y bueno, pues los peregrinos querían llevarse un poquito de su sabiduría, y es otra de las tradiciones de los peregrinos cuando llegan a Santiago. Pero bueno, vamos a pararnos ya en la pieza estrella de la catedral, que es el Pórtico de la Gloria. Es realmente maravilloso. Hay que pensar que durante la Edad Media las portadas de la iglesia se convierten en auténticos compendios de fe. Estaban sobre todo orientadas a despertar la conciencia de los fieles, que a veces estaban un poquito alejados de la vida virtuosa y sumidos en el vicio. Por tanto, bueno, pues la representación escultórica de las portadas ayudaba a despertar, ¿no? Esos buenos sentimientos, cambios de conducta en los fieles. Aquí vamos a ver representado a Cristo como juez supremo de justos y de injustos, y tiene un mensaje realmente maravilloso, porque nos va a tratar de explicar el misterio de la encarnación de Cristo como el acontecimiento que da sentido a la historia de la humanidad. Vamos a ver, tenemos aquí señalado a Cristo como eje de la historia. Vamos a poder leer el edificio desde un punto de vista horizontal y vertical. Son dos ejes que vamos a ver enseguida. Lo voy a hacer muy despacito para que lo entendamos bien. En esta primera división, que va a ser vertical, tenemos a Cristo como eje de la historia. Está ahí representado justo en el centro. El parteluz, que es esa columnita que queda en el centro, es la pieza clave. Representa el momento central que divide la historia en dos. Esa columna representa el árbol de Jesé, que bueno, es como nosotros conocemos esa genealogía de Cristo. Todos los antecesores de Cristo que aparecen en el Antiguo Testamento y Cristo como culminación de la historia. A un lado nos vamos a encontrar, esto se divide en dos ejes, Cristo en el centro, y a un lado nos encontramos la humanidad antes de Cristo. Hacia el otro lado vamos a ver la humanidad después de Cristo. Esa humanidad antes de Cristo como principio, alfa, y la humanidad después de Cristo como el fin, como la omega. Luego vamos a ver que dentro de la humanidad antes de Cristo se nos representan los tiempos antiguos, antes del Antiguo Testamento, pero antes de haber realizado la alianza con Dios. Principalmente, bueno, pues tenemos la creación de Adán y Eva, y luego aparece la antigua alianza, representada también en una serie de profetas. Y luego hacia el otro lado, la nueva alianza. Vemos que Cristo es el centro y a un lado antes de Cristo y después de Cristo en el otro lado. Lo vamos a ver de otra manera, de forma horizontal. Vamos a leer ahora el edificio de forma horizontal, empezando por abajo, por las bases. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y se va a entender un poquito mejor. Porque en las bases nos vamos a encontrar una serie de monstruos, de animales un poco inventados, como un microcosmos que nos va a representar los esfuerzos del hombre, los esfuerzos del hombre por superar las dificultades que les impone el pecado y para llegar a la gloria. Aquí vemos representados esos animales, en este caso son los pecados capitales, representados mediante animales. En la antigüedad ellos no entendían muy bien, a nosotros nos cuesta trabajo, pero en la antigüedad sabían entender que un tipo de animal representaba un pecado o al contrario, podía representar una virtud, ¿no? Entonces ellos leían esto perfectamente, y representan, como digo, esas dificultades que tiene el hombre para encontrar la gracia. Luego, por otro lado, subimos un poquito y nos encontramos las columnas. Las columnas que ocupan un segundo nivel, en sus fustes encontramos los caminos que el ser humano ha encontrado a lo largo del tiempo para acceder a ese misterio. Vemos abajo los esfuerzos del hombre y cómo poco a poco quiere acceder al misterio de Dios.
¿Cómo lo hace? Bueno, pues representa en algunos casos, tenemos por aquí algún ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver la guía principal. Tenemos a un lado, aquí no se ve muy bien, pero tienen representadas historias. Por ejemplo, la historia, aquí tenemos la historia del sacrificio de Isaac, toda la historia de Abraham, como un camino hacia Dios va a ser el de la obediencia, el de la fe, como representa Abraham. Luego veremos que la columna central, el camino verdadero y más eficaz es el de Cristo. Aquí aparece la genealogía de Cristo en el árbol de Jesé y que culmina, aquí he ampliado un poquito, el capitel donde aparece la Trinidad. Una imagen preciosa porque aparece Dios Padre sentado con el niño Jesús en sus brazos y arriba la paloma del Espíritu Santo. Entonces, esta columna, esta sería la vía certera, la vía perfecta para poder alcanzar el misterio a través de Jesús. Luego nos vamos aquí, bueno, he ampliado un poquito para ver ese árbol de Jesús. Se ven aquí un poquito los personajes. Ese de arriba que se ve un poquito mejor es la Virgen María. Y de la Virgen María nace Cristo, ¿no? Es la genealogía como un árbol. Luego subimos otro poquito y nos encontramos con una serie de personajes que son los que nos hablan. Tienen la misión de anunciar los mensajes que Dios les ha revelado, que son los profetas, por un lado, y al otro lado los apóstoles. Y hemos dicho que a un lado teníamos la historia antes de Cristo y al otro lado la historia después de Cristo. Por eso tenemos los profetas a un lado y a los apóstoles a otro. Pongo algunos ejemplos. Estos son los profetas. Además, recientemente se ha limpiado, porque hasta hace muy poquito tiempo no podíamos apreciar estos maravillosos colores. Estaban perdidos por la suciedad que presentaba la piedra. Se ha limpiado y bueno, pues una maravilla, porque todo esto debió de estar pintado con colores muy vivos, y claro, el fiel que pudiera entrar y lo viera, pues realmente debía quedar sobrecogido, con tanto color, con tanta historia contada aquí, y que ellos además entendían muy bien el lenguaje que se estaba utilizando. Estos son los apóstoles, que aparecen al otro lado. Otra imagen un poquito más cerca de esos apóstoles. Como digo, son los que anuncian los mensajes que Dios les revela. Y luego subimos más arriba y nos encontramos en el último nivel, la vida después de la muerte. ¿Y cómo se divide en este espacio? Bueno, pues de nuevo se divide ahora en 3 espacios. Por un lado tenemos antes de Cristo, ahí tenemos como el limbo representado. El limbo, los hombres que están, bueno, pues un poco antes de que se instaurara el cielo, ¿no? Se dice el limbo, pero bueno, es ese espacio, ¿no? Ese lugar donde, bueno, pues las personas antes de que Cristo muriera y resucitara, antes de que se abrieran las puertas del cielo, bueno, pues a dónde iban, ¿no? Luego tenemos representado el purgatorio, un lugar de espera, hasta alcanzar el cielo. Y luego tenemos unas puertas, vemos ahí justo en el límite de uno y otro las puertas del reino. ¿Por qué? Porque en el centro efectivamente está el reino. Lo vamos a ver, que se me ha ido la imagen. Como digo, aquí están las puertas, el limbo, el purgatorio, las puertas, y lo vemos en ejemplo. Este es el lado del limbo, teníamos ahí unos personajillos ahí como un poco aplastados, ahí con una serie como de vegetación, me parece que no pueden ni respirar esos personajes que tenemos ahí representados porque están asfixiados, ¿no? por esa no presencia de Dios, ¿no? Al otro lado tenemos el purgatorio, que tampoco está mejor, Ahí hay una serie de personajes muy grotescos, horribles. Esto ya más que purgatorio casi parece infierno, ¿no? Es un espacio donde unos monstruos se están comiendo a esos personajes que representan el alma de los difuntos. ¿Cómo salir de un lado y de otro? Pues a través de las puertas. Aquí está representada una de las puertas con esos ángeles que cogen esos
personajes más chiquititos que representan las almas del cristiano y los conduce hacia el centro. Desde el otro lado también están cogiendo a las almas de los difuntos y las conducen hacia el centro, efectivamente hacia el reino de Cristo que está representado en el tímpano central. Aquí aparece efectivamente Cristo como rey, el rey del mundo, enseñando las llagas de la crucifixión como signo de salvación. A través de esas llagas nos llega la salvación al hombre. Aquí aparecen también los personajes, los ancianos del Apocalipsis, representados acompañando ese espacio donde se representa el reino. Es muy bonito porque aparecen todos tocando instrumentos que existían en la época de la construcción del pórtico. Y estudios recientes han llevado a hacer reproducciones reales de esos instrumentos y se han hecho estudios musicales sobre cómo sería la música, ¿no?, que se estaría tocando en ese momento. Es una preciosidad. Bien, pues en el centro de esa columna, en la columna central, aparecía, ya hemos visto, la figura del apóstol Santiago. El apóstol Santiago que destaca sobre las demás figuras, ocupando el lugar privilegiado en el parteluz. Aquí aparece el apóstol Santiago, como decía, justo ahí, en el centro, bajo la figura de Cristo. Esto no es casual, y no se coloca ahí simplemente porque la iglesia esté dedicada al apóstol Santiago, sino porque nos está mandando también un mensaje especialmente a los peregrinos. Hay que pensar que él es el verdadero impulsor del camino de Santiago y conecta con el peregrino, haciendo visible un viejo saludo del caminante. Los caminantes, los peregrinos de Santiago tenían un saludo que era Ultreia et Suseia, que significa más lejos y más arriba. Parece que el apóstol nos está diciendo eso, Ultreia et Suseia, es decir, mira hacia arriba, no te quedes mirándome a mí, mira hacia arriba. ¿Y qué te encuentras encima de Santiago? Pues efectivamente nos encontramos con la figura de Cristo, que es Cristo mismo el que es principio y fin de todo camino, que es camino, verdad y vida. Entonces el apóstol nos está diciendo, mirad hacia arriba, no os quedéis conmigo solamente, sino que yo os he traído hasta aquí para que os encontréis con él, con el verdadero camino, la verdad y la vida. Porque en definitiva la gloria de Cristo, eje de la historia, se manifiesta desde los orígenes del mundo pues a través del Antiguo Testamento y hasta su fin, que podríamos decir que aparece en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis también. Todo eso queda reflejado aquí perfectamente, en la Catedral de Santiago. Es un resumen en piedra del mensaje de la salvación expresado en la Biblia. Y bueno, termino este recorrido por la Catedral de Santiago yéndome a otra puerta, la puerta de Platerías. Está delante de otra placita, se llama así porque antiguamente el gremio de plateros estaba situado en esa zona de la ciudad y por eso se llama de Platerías. La platería en Santiago es muy importante, al igual que la azabachería. Hay otra puerta de la catedral que se llama la puerta de la azabachería. ¿Por qué me quiero parar aquí? Pues porque hay algo que nos puede cambiar también un poquito el corazón, ¿no?, a la hora de terminar el camino. Porque en el centro aparece un crismón. El crismón es esa rueda, parece una ruedecita, con dos letras griegas, la Ji y la Ro, que son el anagrama de Cristo. Y normalmente aparecen con las letras griegas también del alfa y la omega, principio y fin, porque Cristo es principio y fin. Al revés, aparece primero la omega y después el alfa. Parece que nos quisiera decir que el final es el principio, es decir, que nuestro camino termina en Santiago, pero no es el final, es el principio de otro camino.
Otro camino que nos ha transformado, nos vamos con unas botas renovadas, llenas de barro, pero con unas experiencias vividas que el camino nos transforma, y por eso no es el final, sino es el principio de una nueva etapa. Nosotros también, Jesús y yo, llegamos a Santiago. Ahí tengo una imagen que lo atestigua. Ya hace ya unos poquitos años, estábamos recién casados, y realmente fue una experiencia también preciosa para nosotros, y nos transformó, ¿no? Nos transformó muchísimo. Bueno, pues me voy por aquí, detener retransmisión. Y bueno, como digo, es una experiencia preciosa que nos debe transformar el corazón, que no podemos terminar el camino igual que empezamos. Por eso me gusta esa imagen, ¿no? De el final es el principio, comenzar de nuevo, y que nos sirva de alguna manera esa visión del arte, de la historia, como una muestra de todos aquellos que andaron antes que nosotros y de los que podemos aprender tanto, ¿no? Esa canción la conocéis seguramente porque tiene que ver con un viaje que se hizo desde Irlanda hasta Nueva York, y se vio pues truncado a mitad del camino por un iceberg. En el Titanic había una fiesta la noche del accidente, y cuando la orquesta comprobó que no salían las cuentas de gente que se podía salvar y los botes salvavidas, pues el director de la orquesta, que era una persona con una integridad espectacular, les dijo: señores, ha sido un placer servir con vosotros en este barco. Os doy dos opciones: o que intentemos salir de aquí como sea, o terminar nuestros días tocando para Dios. Y ninguno se fue, todos se quedaron tocando en los últimos momentos de su vida para Jesús, para Dios. Y tocaron esta canción de Jessica Florence Adams, del siglo XVIII, que se llama Cerca de ti. Que nos quedemos siempre cerca de Él, porque no habrá mejor camino, ni mejor itinerario, ni mejor destino. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en la aflicción. Mi pobre corazón inquieto está, mas si contigo estoy, no temo ya. Mas solo tú, Señor, la paz me puede estar. Cerca de ti, quiero estar. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu santo nombre allí, y mi alma gozará
cerca de ti, cerca de ti, y mi alma gozará cerca de ti. Pues que el camino sea largo, sea corto, con más piedras, con menos, pero siempre, siempre, para que sea un camino que merece la pena, cerca de Él. Cerca de ti, Señor, cerca de ti, María, cerca de ti. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Gracias, Jesús, gracias, Paloma, gracias a todos los peregrinos que estuvieron con nosotros en estas 4 sesiones. Que Dios los bendiga.